La siguiente es una producción de Inravisión, Señal Colombia. Nuestros ancestros se pusieron las rocas de Ruana. Antropología bogotana con el doctor Álvaro Soto. El maestro Serrano pasa la tarde en casa del Marqués de San Jorge. Historias de guerra con el profesor Alfonso Ricaurte. Siéntanse como en su casa. Estamos descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. Al amanecer, cuando recorremos las calles de algunas de nuestras metrópolis, no es raro encontrar bajo los aleros, en los resquicios de las esquinas o bajo los puentes, gente que duerme al abrigo de la ciudad. A medida que avanza el día, estos personajes recogen sus pertenencias y continúan en su lucha cotidiana por la supervivencia. Restos de comida, el hollín de una hoguera en un muro o un garabato en el andén son las únicas huellas de la permanencia humana en estos sitios. Las gentes sin hogar se mueven por la ciudad con sus cobijas y sus perros, buscando dónde descansar hasta el día siguiente. Así lo hicieron hace miles de años los grupos nómadas, que en su andar llegaron a la sabana de Bogotá. ¿En dónde se ubicaron estos primeros habitantes? ¿Qué evidencias tenemos de su permanencia? Durante siglos fuimos parte de un imperio en cuya frontera no se ocultaba nunca el sol. Tanto en Madrid o Sevilla como en Lima, La Habana o México, había condes, nobles, varones y marqueses que con títulos legítimos usurpados o comprados trataban de destacarse en la escena social de su tiempo. La muy noble y leal Santa Fe de Bogotá no podía ser la excepción a esta aristocrática costumbre, y desde luego aquí también hubo nobles. El maestro Eduardo Serrano se encuentra precisamente visitando la casa del Marqués de San Jorge en el barrio de La Candelaria en Bogotá. Hoy lo acompaña la doctora Alicia Eugenia Silva, directora del Museo Arqueológico que hoy ocupa la casa del Marqués de San Jorge, y a ellos les preguntamos, ¿cuál es la característica que distingue a este museo? La principal característica de este museo es que combina dos periodos muy distintos de la historia del arte nacional, el periodo precolombino y el periodo colonial. Alicia Eugenia, ¿cómo se llegó a la conclusión de que se debían mostrar estos dos periodos en una sola institución? A ver, el origen del Museo Arqueológico se remonta a los años 60, finales de los 60. El doctor Eduardo Nieto Calderón compra una gran colección de guaquería, como la mayor parte de las colecciones precolombinas del país, y a comienzos de los años 70 deciden conseguir un lugar donde mostrar la colección. Compra el Banco Popular esta casa, que venía siendo, en ese momento estaba habitada por unas monjas adoratrices, pero había sido la casa más importante de arquitectura colonial, por haber sido el lugar de habitación del Marqués de San Jorge. Cuando el banco compra la casa para alojar aquí la colección de cerámica precolombina, decide, posiblemente por la persona que fue su director durante mucho tiempo, Pedro Restrepo, que era un hombre más interesado en lo colonial que en cualquier otro aspecto, digamos, del arte nacional, decide comprar algunos elementos, sobre todo muebles y cuadros que fueran de la época en que el marqués había vivido. Ninguno de los cuadros que aquí se conservan fueron cuadros poseídos por el marqués, fueron cuadros de la época en que el marqués vivió. Lo realmente importante del museo es que el museo recibe la colección más grande de cerámica precolombina que tenga el país. Nosotros tenemos cerca de 14.000 piezas, y la paradoja fundamental es que la casa del marqués, la casa que fue centro posiblemente de la encomienda más importante durante la colonia y sus años posteriores, recibe y es el templo hoy, digamos, de la colección más grande de lo precolombino. ¿El Marqués de San Jorge murió en esta casa, vivió siempre aquí?
A ver, esta casa no fue construida por el marqués la compró cerca de 50 años después de haber sido construida, la habitó y su esplendor lo tuvo en esta casa. Esta casa fue recinto cultural desde esa época, dicen que aquí el primer concierto de piano en Bogotá se tocó en esta casa, era un sitio de tertulias, pero el marqués hacia el final de su vida, fue un hombre muy importante, ¿cierto?, dentro de la vida santafereña, al final de su vida pelea con los españoles, con los virreyes, un criollo muy importante que termina apoyando la causa independentista, se va a Cartagena y termina sus días en una celda con muchísima, casi que pobreza, digamos, como termina la vida del marqués, ¿no es cierto? ¿Y cuántos metros cuadrados tiene la casa? Esta es una casa muy grande, es una casa que hoy tiene 4.500 metros cuadrados de construcción y yo, como digo, es el equivalente a 10 casas muy grandes de Bogotá de hoy. Es una casa que comenzó a construirse a finales del siglo XVII, que realmente tiene varias casas, ¿ok? La parte donde estamos nosotros ahorita es una parte claramente colonial y hacia la parte más hacia la carrera séptima es una casa más republicana. Maestro Serrano, ¿qué valores arquitectónicos se destacan en la casa del Marqués de San Jorge? Como nos contaba la doctora Alicia Eugenia Silva, la casa del Marqués de San Jorge fue iniciada a comienzos del siglo XVII, 50 años antes de que la habitara el marqués. Pero la casa siguió creciendo indefinidamente, de manera que la casa tiene áreas representativas de los distintos periodos arquitectónicos que se pusieron, digamos, de moda durante su construcción, o sea, durante el siglo XVII, el siglo XVIII y muy posiblemente también durante los inicios del siglo XIX. De tal manera, pues, que en la casa se encuentran columnas de piedra típicas del periodo colonial y columnas de madera típicas del periodo republicano, pisos en tablón característicos del periodo colonial, inclusive pisos en piedra y pisos que tienen también vértebras de animales, un procedimiento bastante común en el periodo colonial, y pisos pues en madera. Tiene también techos en forma de artesa, que como hemos visto a través de estos programas fueron muy comunes durante la época de la colonia, y techos ya más simples del periodo republicano, o sea, del arte producido después de la independencia. Algunos patios son claramente coloniales, con sus tejas de barro y su tablón en el piso, y algunos patios son claramente republicanos, con sus calados en madera y con sus grandes ventanales. También hay escaleras de piedra y escaleras de madera representantes de uno y otro periodo en la historia de la ciudad. Soy Sandra Karina Polit. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo. La siguiente es una producción de Inravisión, Señal Colombia. Propuestas para celebrar los primeros 22.000 años de presencia humana en tierras colombianas. El maestro Serrano le sigue los pasos al Marqués de San Jorge.
La lucha por la paz, propuestas históricas con el profesor Alfonso Ricaurte. Bueno, traigan crispetas y limonada con hielo y siéntense a ver Descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. Ya están copadas las reservaciones para celebrar la llegada del año 2000 en los sitios más exclusivos y exóticos del mundo. Los primeros pobladores de la sabana de Bogotá celebraron su primer año 2000 hace aproximadamente 10.000 años y las primeras hordas de nómadas registradas en suelo colombiano debieron hacerlo hace más de 20.000 años, o sea, 19.500 años antes de la llegada de Colón. Por estas y por otras razones se dice que la parte más prolongada de nuestra historia es la que antecedió a la conquista. Por lo general, las casas de los nobles se cuentan entre los puntos de referencia más importantes de las regiones y ciudades. Estos palacios demuestran los estilos y las tendencias arquitectónicas predominantes en determinado tiempo y lugar. Nuestra arquitectura criolla, con algunas importantes excepciones, tuvo un carácter austero y sencillo, al punto de que las casas de la ciudad y del campo resultaban bastante parecidas. Por eso, más que un palacio, la casa del Marqués de San Jorge parece una amable casona del campo extraviada en las calles empedradas de una capital virreinal del siglo XVII. Entremos con el maestro Eduardo Serrano a la casa y apreciemos la decoración. Maestro Serrano, ¿qué hace una celosía en una residencia laica como lo era aparentemente la casa del Marqués de San Jorge? La celosía es una adición bastante posterior, posiblemente de finales del siglo XIX, cuando habitaron esta residencia las monjas adoratrices. Estas monjas, como es bien sabido, son de clausura y por lo tanto no podían dejarse ver directamente del público. Las personas que las venían a visitar o las personas que tenían que cumplir algún encargo de parte del convento, tenían que verlas desde donde yo me hallo ubicado y establecer de esa manera contacto con ellas por detrás de la celosía, que es típicamente mudéjar, es decir, es un calado en madera en forma de estrella que trae a la memoria todas las producciones mudéjares que hemos estado viendo a lo largo de este programa. Llama especialmente la atención el mural de la parte de atrás, porque es un mural obviamente hecho por dos pintores distintos y posiblemente también en dos épocas diferentes. El mural presenta como escena principal una custodia en forma de sol, que es una de las características de las custodias barrocas. Antes del siglo XVII las custodias no tenían esta forma tan clara, es siendo adorado por dos ángeles que se pierden entre las nubes. Esta es una pintura bastante primitiva si se le compara con la pintura del resto del mural, que son estilizaciones florales y mascarones que parecen pues enmarcar la escena. Se trata de uno de los rincones más lindos de la casa del Marqués de San Jorge, porque se halla además enmarcado por estos dos arcos de medio punto con columnas de piedra. A los arcos también se les sacó el color original que tuvieron en su momento, un azul que contrasta y armoniza perfectamente con la escena que tenemos detrás, es decir, con el mural y con la celosía de las monjas de clausura. Maestro, ¿significa entonces que toda la decoración mural de la casa es de tipo religioso? No, el único mural de tipo religioso que hay en la casa del Marqués de San Jorge es el que acabamos de ver y que parece haber sido realizado muy posteriormente a los demás murales que hay distribuidos a lo largo de toda esta casona. Hay cuartos que parecen haber sido totalmente cubiertos por pintura mural. Todos los corredores y todas las áreas sociales tienen todavía alguna muestra de que allí existió pintura mural en un determinado periodo de la historia. La inmensa mayoría de los murales de esta casa, sin embargo, son decorativos, son murales que no tienen nada que ver con los murales religiosos que hemos estado viendo y que servían para que los sacerdotes ilustraran sus sermones. Aquí no, aquí se trata simplemente de una decoración
y la inmensa mayoría están basados en abstracciones florales. Algunos son motivos totalmente abstractos, pero la inmensa mayoría incluyen florones, pájaros, flores, frutas, todo ese tipo de elementos que por su colorido se prestaba especialmente para la ornamentación laica. Entre los murales que llaman más la atención en esta casa, se cuentan los que están a mis espaldas. Son dos murales muy particulares porque son reflejo de la situación de esta construcción. En uno de ellos se presenta el área donde está construida la casa del Marqués de San Jorge, pero antes de que la casa fuera construida, es decir, un área totalmente desolada, con el río San Agustín, con alguna aguadora que se acerca al río y con la gente vestida con sus trajes de la época, con la vestimenta colonial, el sombrero, la casaca, en fin, con el traje típico de la colonia. En el mural siguiente, sin embargo, está ya el mismo sitio, pero con algunas construcciones, es decir, se ve que fue pintado algunos años después, cuando ya se había empezado a edificar algunas de las casas que existieron en este lugar. Más llamativo todavía es el mural siguiente, porque es un mural que nos demuestra el carácter mestizo del pintor que llevó a cabo estas decoraciones. En el mural se representa un jarrón, es uno de los pocos murales, entre otras cosas, donde se representa un objeto decorativo sin ningún tipo de estilización. Es un jarrón claramente, de diseño claramente europeo, un jarrón con sus orejas, un jarrón con su pata, un jarrón con el tipo de ornamentación propio de la porcelana, pero que en su cuello, en la parte posterior, tiene una representación de una cara como es típico de la cerámica muisca. De manera que este jarrón, de alguna manera, es una representación muy clara del mestizaje, que es el símbolo principal o la principal característica del arte colonial colombiano. La inmensa mayoría también de los murales que se encuentran en los corredores y en los patios de esta casa representan guirnaldas, que es un elemento típicamente barroco. Y en aquellos sitios donde se ve que la casa, que la habitación estuvo pues totalmente cubierta por mural, estos murales se dividen en tres zonas distintas: un friso superior, una parte central y una especie de zócalo, que en cada una de estas áreas presenta motivos. ¿Conviene vivir de ideales o es mejor enfrentar la realidad? No olvidemos que de los sueños han surgido las grandes realizaciones del ingenio humano. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.
La siguiente es una producción de Inravisión, Señal Colombia. Oro al agua. Ofrendas de los muiscas con el antropólogo Álvaro Soto. Marqués o monje. El maestro Eduardo Serrano nos presenta el legado artístico del Marqués de San Jorge. Se repite la historia de David y Goliat. Datos con el profesor Alfonso Ricaurte. ¿Qué plan tienen para hoy? Los invito a pasar la tarde descubriendo. Dar regalos es una forma de expresar interés, respeto y cariño, a la vez que es una forma de conseguir el favor y la buena voluntad de nuestros semejantes. En las distintas culturas y religiones, ofrecerle regalos a los dioses era una costumbre muy usual y difundida. Con sacrificios y ofrendas, los pueblos, a través del tiempo, han querido tener de su lado la fuerza de los espíritus para conseguir el éxito y alcanzar la realización de todos sus propósitos. Los muiscas no eran ajenos a estas tradiciones y aprovechaban sus lagunas como lugares de reunión para llevar a cabo sus prácticas rituales que se convirtieron en leyenda para el mundo entero. La razón de la fama legendaria de las ceremonias muiscas consiste en que ellos expresaban su gratitud y respeto a sus dioses. Los personajes de la historia imprimen los rasgos de su carácter en los sitios en los que transcurre su vida. Es por eso que las casas de las grandes figuras se han convertido en testimonios de la existencia, del gusto y hasta del pensamiento de sus ilustres habitantes. En la casa del Marqués de San Jorge, el maestro Eduardo Serrano ha encontrado algunos de los rasgos de su antiguo propietario, junto con muestras extraordinarias del patrimonio artístico de la colonia. Maestro Serrano, ¿qué nos cuenta de la colección de arte colonial del Museo del Marqués de San Jorge? La colección de arte colonial del Museo del Marqués de San Jorge reúne una serie de objetos extraordinarios. La mayoría de ellos son anónimos, puesto que como obras de arte colonial en ese entonces no se estilaba que los artistas firmaran sus trabajos, mucho menos sus esculturas, y entonces la inmensa mayoría, aunque pueden ser atribuibles a escuelas santafereñas o escuelas quiteñas o escuelas tunganas, no se conoce realmente quiénes fueron sus autores. Entre las obras más interesantes del museo figuran una serie de tallas, algunas de ellas quiteñas, otras santafereñas, pero que de todas maneras son de primera categoría. Entre ellas la Virgen y San José, que son sin duda parte de un pesebre. Las demás figuras no se encuentran en la colección, pero con estas dos figuras principales podemos darnos perfectamente una idea de lo que debió ser el conjunto. Muy particulares son también las estatuas de San Antonio y Santo Domingo de Guzmán, principalmente por el estofado de que hacen gala los hábitos, un estofado floral, pintado y policromado de gran calidad. También este par de esculturas de un niño Jesús o de ángeles, en ese entonces era muy difícil distinguir cuál era el uno y cuál era el otro, que son particularmente interesantes porque la encarnadura se mantiene perfecta desde el periodo colonial, es decir, no han sido repintadas, como valga la pena decirlo, no ha sido repintada ninguna de las esculturas que se encuentran en esta colección. Aquí atrás hay una escultura de San José y otra escultura de San Antonio que también hacen gala de un bellísimo policromado y una especie de retablo o de sagrario tallado, policromado y con espejos. Ustedes recuerdan que hemos visto espejos en algunos altares porque era una manera de atraer a los indígenas hacia la religión. Pues aquí no solamente hay espejos, sino que también hay una pintura de un calvario realizada sobre vidrio. Hay un hermoso retablo de Jesús Salvador del mundo con las heridas de la pasión, otro pequeño retablo de la Santísima Trinidad que obviamente hacía parte de un mueble bastante más grande
y que fue pues separado de él, pero que en sí solo es, aunque sea un detalle, es un detalle maravilloso que pues habla muy bien del tallador y de la idea. También un San Pedro y una Virgen de escuela quiteña, influenciada o digamos derivada de la famosa Virgen de Legarda, de la famosa Virgen bailaora que hemos estado viendo en algunas iglesias y que aparece pisando al demonio en forma de dragón y pues triunfando ella sobre el pecado. Maestro Serrano, ¿todos los objetos de la colección de la Casa Museo del Marqués de San Jorge son religiosos? No, no todos los objetos de esta colección son religiosos y eso es uno de los puntos más favorables, digamos, de esta colección. Ellos no se preocuparon por coleccionar, ellos se preocuparon, digo, por coleccionar objetos distintos a las pinturas y a las tallas de las iglesias. Y es por eso que aquí tenemos unos espléndidos mobiliarios del periodo virreinal. Y yo digo del periodo virreinal porque solamente cuando hay virrey en el Nuevo Reino de Granada es cuando la vicecorte neogranadina trata de imitar a la corte madrileña y los muebles, el mobiliario, en fin, se vuelve de gran esplendor, lleno de copetes dorados y con una talla pues muy diciente de la habilidad de los ebanistas neogranadinos. Muchos de estos muebles, además de los copetes, tienen las patas en forma de garras de león o de tigre, en fin, o de animales, y en los brazos de las sillas la forma de cabezas de aves. Hay muebles rojos con dorados, blanco con dorado, azul con dorado, verde con dorado, y en bastantes de ellos hay pintura de flores que complementa la talla de la ornamentación. También se encuentra pues en esta colección este espléndido tapete realizado por el Colegio de la Enseñanza, por las monjas de la enseñanza, del Colegio de la Enseñanza, que fue el primer colegio femenino que hubo en el Nuevo Reino de Granada. Allí se enseñaba a las jóvenes a bordar, a tejer, ese tipo de oficios que se han considerado tradicionalmente propios de las mujeres. Estos me llama la atención en este tapete que la decoración sea muy parecida a la decoración mural, es decir, que sea a base de flores y de pájaros. También se encuentra en la colección de este museo dos magníficos ejemplos de los llamados vargueños. Los vargueños eran realmente escritorios de mesa o escritorios, arquimesas los llamaban, escritorios porque tenían unas tapas que se salían y donde las personas podían pues escribir. Sin embargo, el vargueño es por definición una especie de cajón rectangular lleno de pequeñas gavetas. Algunas de estas gavetas eran secretas, es decir, allí se guardaban no solamente las joyas de la familia, sino aquellos documentos y aquellos papeles que se querían conservar lejos de la vista del público o del resto de la gente. Los vargueños hacen gala de distintos tipos de decoraciones. Hay vargueños que utilizan el barniz de pasto, hay vargueños como este que son decorados en rojo y dorado como los altares, y hay vargueños con maderas embutidas como este que ostenta en el centro dos pequeñas pinturas atribuidas a Gregorio de Arce y Vázquez Ceballos. Los hechos de la historia, las cosas de las que todo el mundo habla, las leyendas del arte o de los pueblos, en su momento son eventos simples y puntuales que se magnifican de boca en boca, como crecen las ondas en el agua cuando una gota toca su superficie. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.
La siguiente es una producción de Inravisión, Señal Colombia. En busca del primer hombre. Investigación del antropólogo Álvaro Soto. Cosas curiosas de casas famosas. Comentarios de arte con el maestro Eduardo Serrano. La historia del África en blanco y negro con el profesor Alfonso Ricaurte. Disfrutan de los temas que les tenemos preparados para hoy. Uno a uno los iremos descubriendo. En el futuro, ¿qué casas se convertirán en museos? ¿Serán famosos los apartamentos donde vivieron García Márquez o el doctor Patarroyo? ¿Quién sabe? Por lo menos en algunas ciudades de Europa se identifican los apartamentos donde vivieron Mozart, Freud o Schubert. Por lo pronto regresemos a Bogotá para continuar visitando con el maestro Eduardo Serrano la casa del Marqués de San Jorge. Maestro, ¿existen obras de autores conocidos en la colección de arte colonial del Museo del Marqués de San Jorge? Entre las obras más destacadas de autores conocidos de la casa del Marqués de San Jorge se encuentra este Baltasar de Figueroa que representa los desposorios de la Virgen. Es una obra muy similar a una que ya habíamos revisado cuando visitamos la iglesia de Turmequé. Aquella, sin embargo, es claramente anterior a esta. En esta se nota más ambición y más seguridad por parte del pintor. Es una obra como de primera medida mucho más grande que aquella e incluye muchos más personajes. Sin embargo, el tema es exactamente el mismo. San José al lado izquierdo, la Virgen al lado derecho del sumo sacerdote, las manos tomadas, en símbolo pues de su unión matrimonial. San José con su vara florecida, los hombres al lado derecho, las mujeres al lado izquierdo, es decir, exactamente los mismos recursos utilizados para la pintura de Turmequé. En esta obra, sin embargo, el pintor mezcla seres terrenales como son los santos con seres celestiales como son los ángeles. Los ángeles arrojan algunas flores al suelo, lo que ya habíamos visto también que es un recurso de este artista para poder plantear más fácilmente la perspectiva, más fácilmente el espacio en el cual sucede la escena. Como en la representación de Turmequé, aparece aquí uno de los pretendientes de María rompiendo en la rodilla la vara que no le floreció. Los otros pretendientes aparecen con sus varas, pero no revelan esta actitud un poco de despecho que presenta este personaje y que presenta también curiosamente el personaje que sigue a San José y que, a diferencia de los demás que aparecen en la escena, que aparecen todos vestidos con las túnicas propias de la pintura colonial, aparece con una vestimenta del siglo XVII, es decir, con una vestimenta de la época. Esto nos lleva a pensar que puede tratarse de un retrato bien del donante o bien del pintor. Después de todo, Baltasar de Figueroa fue un devoto de la Virgen María. Toda su obra está dedicada a representar escenas de la vida de la Virgen y no tendría nada de raro que el artista hubiera decidido incluirse él mismo entre los pretendientes que no les floreció la vara, es decir, entre los pretendientes que no pudieron ser los esposos de María. ¿Qué otras obras de autores conocidos integran esta colección, maestro Serrano? Pues hay por lo menos algunas obras atribuidas. Como decíamos anteriormente, fueron muy escasas las obras firmadas en la colonia, pero hoy día, a través de estudios estilísticos, de rayos X, de exámenes de pigmentos, etcétera, se pueden atribuir las obras con mucha más certeza de lo que se podía hasta hace unos pocos años. Entre esas obras atribuidas que se encuentran en esta colección, se encuentra este San Antonio
el cual se dice que fue realizado por Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Tiene todas las características de ser un Vázquez realmente. En él aparece San Antonio, quien se encontraba en oración, recibiendo el niño Jesús que le es entregado por la Virgen. La Virgen no aparece en el cuadro, pero eso es lo que afirma la historia. Por eso es que San Antonio siempre aparece con un libro y el niño parado encima del libro. Hace referencia precisamente a este episodio. El cuadro, lo más característico de Vázquez que tiene esta pintura son los numerosos querubines que aparecen en la parte superior, enmarcando, podríamos decir, el rompimiento de gloria. Este cuadro es obviamente también de la escuela de Vázquez, pero claramente no es un Vázquez. Es un cuadro bastante posterior, es una obra que fue posiblemente conservada con vidrio, puesto que su colorido y su estado es extraordinario. Otro trabajo atribuido a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos es este San Francisco de Borja. Él aparece con el manto y la túnica negra propia de los sacerdotes jesuitas. Él fue un jesuita. Y aparece con un cordón de oro en señal de su aristocracia. Él fue duque y era conde, en fin, y siempre se le representa de esta manera. Lo que hace más posible que esta obra sea un Vázquez es el paisaje en el que aparece el santo, porque es un paisaje claramente flamenco y de un tipo de pintura que fue muy utilizada por el pintor santafereño. También se encuentra en este museo esta pintura de el pintor Callejas del siglo XVIII, es un pintor santafereño del cual no se conocen muchos datos, y es una pintura que representa a Santa Teresa de Jesús con su hábito de carmelita y haciendo el papel pues de pastora y conduciendo a las ovejas a Cristo. Esta pintura pues es claramente de escuela santafereña por su colorido bastante parco, por todas esas características de poca exuberancia, digamos, que han hecho que se reconozca la escuela santafereña o que se diferencie la escuela santafereña de las otras escuelas coloniales de América Latina. Y finalmente está este espléndido San Antonio del escultor Antonio de Mena, un escultor español, de los más grandes escultores del periodo barroco en España, y que de alguna manera encontró su camino al nuevo reino de Granada. La historia de los pueblos tiene sus paradojas y todas las injusticias tienen una moraleja. Los blancos dominaron a los negros y los convirtieron en sus esclavos, pero algunas generaciones más tarde, el color de los niños, los rizos de sus cabellos y el ritmo de su sangre reveló quién en realidad había dominado a quién. Soy Sandra Karina Poli, ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.